nos cuente su testimonio, porque eso va a alentar nuestra fe en medio de este tiempo. Amén. Bueno, quiero que por favor vayamos a la escritura. Quiero compartirles una palabra en esta mañana. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 7. Vamos a estar mirando 3 capítulos, pero pues obviamente no los vamos a leer porque pues no nos da el tiempo para eso. Pero quiero que miremos una palabra en esta mañana, Génesis capítulo 7. Y el título de la palabra es muy a propósito del tiempo que estamos viviendo. El título de la palabra es Confinados. ¿Qué tal el título? Confinados. Porque es el tiempo en el que estamos viviendo, es el tiempo que estamos viviendo de unos días para acá y es el tiempo que nos espera, en teoría hasta el 13 de abril, porque no sabemos pues qué vaya a pasar, qué cosas o qué decisiones tome el gobierno. Y ese es el título de la palabra en esta mañana, confinados. Y quiero que lea conmigo Génesis 7, versículo 8. Mentiras, no, estoy equivocado. Vamos a centrarnos, como les dije, en el capítulo 7, en el capítulo 8 y algo del capítulo 9. Ahora, a nivel mundial y casi de una manera unánime, con excepción tal vez de algunos países, pero pudiéramos decir que en muchos, si no la mayoría de países, estamos viviendo un tiempo de confinamiento, un tiempo de encierro, un tiempo de estar aislados, un tiempo de estar en reclusión, por así decirlo. De hecho, tengo entendido, o hasta donde sabemos, es como la primera vez que como nación estamos en un tiempo como estos, un tiempo de estar 19 días encerrados en un mismo espacio, viviendo una rutina, viendo las mismas personas, privados de salir tal vez a dar una vuelta o como hoy tal vez ir a un centro comercial a dar una vuelta o a comernos un helado, o bueno, yo qué sé, sacar a los hijos para los que los tienen tal vez de ir a darles una vuelta. Y es un tiempo nuevo para nosotros. Algunos tal vez lo viven de una manera más fuerte porque están confinados con la suegra y pues eso se hace más difícil todavía vivirlo. Algunos nos toca tal vez vivirlo de una manera más suave porque no tenemos ese privilegio de tenerla al lado. Pero igual, todos estamos en igualdad de condiciones en ese sentido. Ahora, en la Biblia encontramos algunos confinamientos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si lo recuerdan o si no lo ha leído, por ejemplo, cuando los habitantes de Jericó se encerraron en su ciudad y dice que aquel lugar estaba cerrado, bien cerrado. Ese grupo de personas estaban confinados, estaban allí presentando, digamos, como cierto resistencia a que el pueblo de Israel entrara. Otro confinamiento, por ejemplo, si lo recuerdan, es cuando Jonás estuvo 3 días en el vientre de un gran pez. No sabemos si fue una ballena, no sabemos qué tipo de animal, qué animal fue en particular. Solo dice la Biblia que fue un gran pez. Y este hombre estuvo allí confinado alrededor de 3 días por no estar haciendo lo que tenía que hacer. Y este confinamiento que encontramos en Génesis capítulo 7, 8 y 9, que, bueno, Génesis capítulo 7 más sobre todo, que es el episodio en el que Noé tiene que meterse en una barca porque Dios había determinado destruir el mundo de ese momento a causa de la maldad que se estaba presentando. Dice que la maldad era mucho, cada uno, palabras más, palabras menos, hacía lo que se le antojaba, lo que se le daba la gana, perdonen la expresión. Y eso llevó a Dios a que tuviera que prácticamente refundar la tierra en ese momento. Y por eso le da la orden a un hombre llamado Noé de que construya un arca, como ya lo hemos escuchado, lo sabemos, un arca cuya construcción duró tal vez 100 años, 120 años, bueno,
muchísimos años. Y una vez la construye y una vez ya Dios toma la decisión, le dice a Noé, oiga, quiero que se meta en el arca, que coja a los animales para preservar la vida de esos animales y que además, bueno, se mete él junto con 7 personas más, su esposa y sus hijos con sus respectivas esposas. Y ellos duran alrededor no, duró en el arca alrededor de más o menos 370 días, 380 días confinado. Por eso para aquellas personas que son un poco ya adultas, que tienen más de 70 y que les toca tal vez un confinamiento un poco más largo, si es que también a nosotros nos va a tocar, pero en teoría a ellos les va a tocar un poquito más largo, tranquilo. Recuerde que hubo un hombre llamado Noé que estuvo 370 días confinado en un arca, sin poder salir. Usted y yo por lo menos podemos salir al frente de la casa o con las excepciones que hay, podemos ir al supermercado a comprar algo o ir aquí o ir allá. Pero este hombre sí estuvo realmente confinado 370 días, sin salir, sin poder salir a nada porque era imposible en medio de todo el escenario que él estaba viviendo en ese momento. Ahora, en medio del confinamiento surgen 2 preguntas. ¿Qué va a pasar durante este tiempo y qué va a pasar después de este tiempo? ¿Sí? Este tiempo que estamos viviendo hoy en día no es casual, no es algo del azar. Dios lo ha permitido con muchos propósitos. Esto no fue que tal vez un chino por allá se comió un animal y entonces el virus mutó y se le pasó a él y entonces por azar se le pasó al otro y fue algo circunstancial. No. Todo esto ha pasado obviamente bajo la soberanía de Dios, bajo el propósito de Dios y por eso nosotros, usted y yo debemos estar tranquilos porque Dios tiene el control de absolutamente todo lo que está pasando a nivel de nuestra vida y a nivel mundial. Ahora, Dios ha permitido esto con diversos propósitos y uno de esos, sin lugar a dudas, es porque, como se los he compartido y es algo que yo he pensado y lo he escuchado ya de varias personas, es que Dios también quiere hacer un proceso de reingeniería en nuestras vidas a nivel interno. Dios quiere hacer seguramente muchos cambios a nivel interno en nuestra vida. Y por eso, dentro de los muchos propósitos, como se los digo, tal vez por eso Dios ha permitido este tiempo para nosotros, para la iglesia como tal y para este mundo en general. Seguro que Él quiere hacer esto. La pregunta es si nosotros queremos y si estamos dispuestos a vivir este proceso. Y esto se verá reflejado una vez salgamos de este tiempo. Si salimos de este tiempo de confinamiento y nuestra vida sigue igual con respecto a Dios, es decir, lo buscamos cuando queremos, seguimos haciendo nuestra voluntad, le damos más importancia a nuestros planes e intereses, no lo buscamos, no somos capaces de sacar 90, 120 minutos un día a la semana para ir a la iglesia. Si ese tipo de cosas siguen igual, entonces este confinamiento en algún sentido no habrá servido para nada. Pero si usted y yo salimos de este confinamiento renovados, revolucionados, si podemos salir de este confinamiento no perfectos, por supuesto que no, pero si salimos sabiendo que algo interno, Dios ha hecho algo interno, un proceso, algo fuerte en nosotros, entonces podemos decir que estos 19, 22 días o el tiempo que sea, no habrá sido en vano, no habrá sido solo meternos en una casa o en un apartamento y esperar a que pasen los días y desayunar y almorzar y cenar y hacer esto y ver un programa y que se nos pasen así todos los días. Si salimos de este tiempo renovados, entonces podremos tener la certeza de que este tiempo realmente no fue en vano, no fue perdido. Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros se tiene que responder y en cierta medida eso va a depender de cada uno de nosotros, porque Dios nunca nos va a imponer nada, pero tenga la plena certeza de que si Él ha permitido, si Él ha hecho un parón prácticamente, no sé si existe esa palabra,
pero si Él ha parado prácticamente o ha permitido que todo se pare, es porque sencillamente Él quiere hacer cosas en nuestra vida. Entonces, eso es algo importante. Ahora, eh, eh, es algo que, digamos, debemos tener en cuenta. Ahora, la otra pregunta que surge es, ¿y después de este tiempo qué? Y definitivamente muchas personas pueden ver o podemos ver este tiempo de una manera diferente a como Dios lo ve. Porque Dios tiene su visión o tiene su mirada respecto a lo que está pasando en este mundo. Pero también nosotros podemos tener una mirada de lo que está pasando y de lo que va a pasar una vez, entre comillas, pase este tiempo, porque la verdad nadie sabe hasta cuándo va a ir. Los expertos dicen que este virus al parecer se va a quedar, llegó para quedarse, palabras más, palabras menos. Como que, en otras palabras, según los expertos, al parecer nos va a tocar convivir con este virus. Entonces se podrán imaginar las cosas que van a seguir pasando de aquí en adelante. Ahora, ¿cómo ve Dios este tiempo y cómo lo vemos nosotros? Seguramente con todas estas cosas que están pasando en todos los diferentes escenarios laborales, económicos, familiares, seguramente a veces nuestra perspectiva cuando vivimos este tiempo es una perspectiva de temor, de miedo, de pánico, de pesimismo, de pensar que todas las puertas se nos van a seguir cerrando, se van a cerrar más puertas, de que los cielos se nos van a cerrar. Tal vez esa puede ser nuestra perspectiva o la manera como podemos estar viendo las cosas. De ver que todo esto ya es como el fin, mejor dicho. Ya Apocalipsis llegó y que hasta aquí llegó todo. Ese puede ser una mirada. Y esos son los escenarios si los vemos desde nuestra perspectiva. Pero una perspectiva muy diferente tiene Dios de lo que vivimos, de lo que viene, y cada uno de nosotros debe pedirle en este tiempo al Espíritu Santo, debe pedirle al Señor que a través de su Espíritu podamos tener la misma visión que Dios está teniendo de este tiempo. ¿Qué es lo que Él está mirando? ¿Qué es lo que Él realmente quiere hacer? ¿Por qué? Tal vez de las pocas veces o la primera vez en la historia, por lo menos a nivel de Colombia, que prácticamente el país se frena, con algunas excepciones. Pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué es lo que realmente quiere hacer? ¿Qué es lo que Él, cuál es el propósito? ¿Qué hay detrás de todo esto que está ocurriendo? ¿Qué hay detrás de todo esto que está sucediendo? Y este pasaje nos deja ver claramente cómo Dios miraba, por ejemplo, el confinamiento de Noé. ¿Qué pensaba y qué quería hacer Dios durante este tiempo de confinamiento? ¿Qué quería hacer Dios después del confinamiento de estos 370, 75, 80 días, desde que un hombre está encerrado con su familia y un montón de animales? Dios tenía un propósito, Dios estaba pensando, Dios quería hacer algo en medio de este tiempo de confinamiento. Ahora, como les digo, todo esto era como consecuencia de la maldad del hombre en ese momento, que es parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, así como en los días de Noé, la gente hacía y deshacía, pues prácticamente dice la Biblia que es lo que está pasando actualmente. El hombre hace y deshace. El hombre vive la vida como quiere, no tiene en cuenta a Dios, hace lo que se le da la gana, en fin, todo ese tipo de cosas. Y es prácticamente el escenario que se está dando para que suceda lo que bíblicamente tiene que suceder, que no es el momento ni es el lugar, no es el momento, digamos, para hablar de eso, pero que va a suceder, y es el hecho de que Dios también en su momento, como se los he dicho muchas veces, va a traer juicio también sobre esta tierra, porque la gente puede creer que se está pasando por la paja las cosas, pero Dios lo ha visto todo, Dios lo sabe todo, y Dios es un Dios justo, y Dios va a hacer lo que tiene que hacer en su momento. Pero como les digo, no es el tema. Ahora, hay tres cosas que Dios hace y Dios quiere hacer, digamos, o que Dios está, digamos, o en el pensamiento, en la visión de Dios, en el propósito de Dios. Y son tres cosas, digamos, que estamos viviendo actualmente, no solamente cada uno de nosotros, sino muchas personas.
Y lo primero que yo quiero que veamos, algunos aspectos dentro de la visión y el propósito de Dios, de por qué estamos confinados, de por qué estamos encerrados, de por qué estamos aislados, de por qué estamos parados en este momento de la vida en un sentido, pues porque obviamente seguimos haciendo cosas, pero no como normalmente las veníamos haciendo. ¿Por qué? Y una primera cosa de por qué estamos confinados, de por qué estamos en este tiempo de confinamiento, de encierro, y lo hablamos ayer eh, con alguien, y es, lo primero es que Dios cambia las agendas. Si usted mira capítulo 6, versículo 1 al 22 de Génesis, va a encontrar que los hombres, vamos a encontrar el tipo de mundo en el que Noé está, ¿cierto? La gente viviendo la vida como quería, como se los acabo de decir. Y en medio de este mundo, no lo vamos a leer por tiempo, pero ojalá usted lo lea en su casa, Génesis 6, versículo 1 al 22, para que usted vea cómo era el mundo de ese momento y lo compare con el mundo en el cual nosotros nos encontramos, y va a ver que estamos en la misma situación y cuál va a ser el desenlace de todo esto, como fue en los tiempos de Noé, pues aquí también tendremos un desenlace. Y usted va a poder encontrar que en medio de este mundo y antes del diluvio y que estuviera confinado en un arca, Noé, como les digo, alrededor de 370, 80 días más o menos, seguramente Noé se dedicaba a sus cosas, a su hacienda, a sus negocios. Seguramente no lo dice la Biblia, no lo especifica la Biblia, pero si le metemos un poquito de teología a la especulación, podemos imaginar que Noé, los días de Noé, seguramente llegaba el fin de semana, cogía su camello último modelo, y los demás camellos, los demás camellos que tenían, sus hijos, con sus respectivas esposas iban allí, no sé qué, se iban al mall de aquella época, se metían allí y se tomaban entonces un café y el helado y la hamburguesa y salían a comprar eso y salían a comprar lo otro. Como seguramente cada uno de nosotros ha vivido una vida o tiene una rutina de vida en el día a día. Pero después, cuando Dios le habla y le dice, oiga, voy a destruir a este mundo y quiero que usted construya un arca, cuando le manda esto, a partir de ese momento, la agenda de Noé cambió. Y hasta el año 599 de su vida, de los 950 años que vivió Noé, la vida de este hombre Noé tuvo en su vida su propia agenda, por decirlo de esta manera, que por supuesto incluía a Dios. Si usted lo puede leer ahí en el versículo 6, en el versículo 9 del capítulo 6, dice que Noé era varón justo, era perfecto, en sus generaciones con Dios caminó Noé. Noé tenía su agenda, pero en su agenda estaba incluido Dios. Pero a partir del año 600 y durante los 370 días que duró su confinamiento, 380 días que duró su confinamiento, y después de este tiempo, sencillamente vemos que Dios le cambió la agenda a Noé. Dentro de la agenda de Noé, nunca seguramente estuvo que iba a estar metido alrededor de un año metido en un arca, con un montón de animales, viviendo con sus hijos, sus esposas y su respectiva esposa en un lugar en medio del mar. Eso no estaba dentro de la agenda de Noé, pero Dios le cambia la agenda. Dios lo lleva un tiempo de confinamiento y le cambia la agenda, le cambia sus propósitos, le cambia su cotidianidad, le cambia su rutina. Y por eso decimos que uno de los propósitos de estar en este confinamiento, y usted y yo lo tenemos que saber, es que muy seguramente Dios nos está cambiando la agenda. Dios nos cambia la agenda. Y a partir de este tiempo nos está cambiando la agenda. O le pregunto, ¿usted imaginó al principio de este año o el año pasado que en esta época de marzo y abril usted iba a estar metido en su casa alrededor de 19, 22 días? ¿Que no iba a poder salir a su trabajo?
que no iba a poder coger un bus, que no iba a poder salir en su carro, que no iba a poder salir al mall o al centro comercial. Qué pena hablarles en inglés y en español, en fin. ¿Usted pensó esto alguna vez? Ninguno de nosotros lo tenía en sus proyectos. Ninguno de nosotros lo tenía en sus planes. Nosotros teníamos y estábamos viviendo una cotidianidad de levantarnos, de ir, de salir, de coger, de no sé qué, del fin de semana, ir al centro comercial, de comprar, de hacer esto, de lo otro, de levantarnos a tal hora, de salir corriendo, de llegar a tal hora, de almorzar en la calle o donde nos coja, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero miren cómo Dios soberanamente nos cambió la agenda, nos cambió la agenda. Y se la cambió a Noé durante este tiempo. Se la cambió porque después de este tiempo las cosas para Noé no fueron las mismas. Lo vamos a ver ahorita en un instante. Nada más ni nada menos tuvo que ver Noé después de este tiempo que tampoco estaba en su agenda, tuvo que ver y Dios lo permitió para refundar el mundo de ese momento. Porque toda la raza humana de ese tiempo y todas las especies, con excepción de los que estaban en el barco, en el arca, desaparecieron. Y en la agenda de Noé no estaba refundar un mundo. Y Dios lo utilizó. Y tal vez este tiempo de parar, este tiempo de tener que, de parar en nuestra vida, tal vez Dios lo está utilizando porque nos está cambiando la agenda en estos momentos, pero seguramente a futuro también lo que estamos viviendo ahora va a incidir en el cambio de muchas cosas que hagamos de aquí a un tiempo. Y eso pasó en la vida de Noé. Y Dios ha utilizado toda esta situación para cambiarle la agenda a los gobiernos, para cambiarle la agenda a los millonarios, a los ricos, a los pobres, a los deportistas, a los empresarios, a los empleados. Y esto es un claro ejemplo, y usted y yo lo debemos saber, de que Dios hace lo que quiere y como quiere, de que Él deshace los planes. Por eso cuando la gente cree, no, yo voy a ser, yo soy, no sé qué, mentira. Hay alguien superior a nosotros que sencillamente hace algo y cambia las cosas. Y eso es lo que vemos acá. Muchos, por ejemplo, muchos deportistas estaban ya pensando en ir a los Olímpicos de Tokio 2020 y ya, la agenda les cambió. Los Olímpicos se aplazaron hasta el 2021 si es que los van a hacer. Se paró la liga, la inglesa, la italiana, la colombiana. Les cambió la agenda. Muchos empresarios tenían pensado hacer esto y lo otro y comprar y no sé qué. Les cambió la agenda. A todos Dios, con toda esta situación que está pasando, nos cambió la agenda. Y lo puede hacer cuantas veces Él quiere y lo considere necesario, porque tenga algo claro en su vida. Esto no es circunstancial, esto no es cuestión del azar, esto no fue suerte, esto no fue, un virus apareció, no. Dios es soberano y Dios tiene el control de los tiempos y Dios sabe por qué está permitiendo esto. Seguramente hay cosas que hoy no alcanzamos a percibir o a ver o a entender, pero Dios está haciendo cosas y esto Dios lo está utilizando con diversos propósitos a nivel mundial, pero sin irnos más allá, pensémoslo en nuestra vida. En este tiempo de estar parados, sí, claro, obviamente, seguimos trabajando desde la casa y todo esto, pero en un sentido estamos parados. Pregúntese, ¿por qué Dios ha permitido este tiempo en mi vida? ¿Qué cosas tal vez de la agenda personal que yo tenía quiere cambiar en medio de este tiempo? Y seguramente antes de entrar a este tiempo hemos vivido nuestra vida de una manera, hemos tenido una relación con Dios de una manera, hemos visto la vida de una manera, hemos tomado decisiones en nuestra vida sin muchas veces tenerlo en cuenta a Él. Seguramente hemos vivido la vida, como les digo, de una manera y sin exagerar, el mundo era uno antes de que entráramos a este tiempo y será otro cuando salgamos de este tiempo. Sin, sin ser terroristas y esto, pero esto lo coinciden muchos expertos en que eso va a ser así. O por lo menos
será así por un tiempo. Y sin lugar a dudas, Dios está haciendo cosas durante este tiempo. Durante este tiempo de confinamiento, Dios está trabajando. Y después de este tiempo, como les digo, seguramente muchas cosas no seguirán siendo las mismas. Tal vez algunos planes que teníamos, tal vez Dios ha propiciado este tiempo para cambiarlos. Sí, seguramente saldremos de este tiempo y una vez se logre bajar la curva, lo que llaman los expertos, y una vez como que entre comillas se tenga control de la situación, seguramente otra vez iremos a las oficinas, a los que están en su oficina o donde usted trabaje, seguramente los niños volverán al colegio, los jóvenes volverán a la universidad, seguramente, en fin, volveremos a nuestra rutina en un sentido. Pero tal vez algunos planes o algunas cosas que teníamos en mente o que teníamos dentro de nuestra agenda, tal vez Dios en este tiempo las va a cambiar. Antes de este tiempo habíamos tomado seguramente algunas decisiones erradas o pensábamos tomar tal vez algunas. Tal vez después de este tiempo las vamos a reconsiderar. Tal vez diremos, tal vez, por ejemplo, en algo tan sencillo. A veces cuando somos impulsivos en comprar y no sé qué y nos endeudamos, tal vez a partir de este tiempo su agenda en cuanto a eso va a cambiar porque usted va a decir, oiga, yo ya no puedo ser tan impulsivo de botar la placa aquí y allá y endeudarme y no sé qué y voy a comprar el iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 y así me tenga que endeudar. Ya usted dirá, yo no puedo hacer esto porque ya vivimos un tiempo donde la cosa se pone difícil, ya usted empieza a cambiar su agenda, por ejemplo, en ese sentido. Y eso lo hace Dios en medio de este tiempo, por ponerles un claro ejemplo. Ahora, por la gracia de Dios, seguramente, como les digo, saldremos, retomaremos trabajos, actividades y otra serie de cosas, pero algunas cosas en nuestra vida no seguirán como estaban, algunas cosas no seguirán iguales. Así como, por ejemplo, con Jonás, que fue otro hombre que estuvo confinado 3 días en el vientre de un gran pez, Dios ha permitido también este tiempo para doblegar nuestra voluntad, el hacernos ver con claridad nuestra fragilidad y llevarnos a entender que cada uno de nosotros debe sencillamente hacer la voluntad de Dios en su vida. Y pare de contar. Después de este tiempo, Dios traerá cosas, nuevas cosas que le darán un giro a lo que teníamos tal vez pensado hacer. No podemos ver este tiempo como un tiempo de encierro y ya, porque seguramente Dios está cambiando, Dios en estos días de confinamiento, Dios va a cambiar cosas en nosotros, pero también va a cambiar planes y proyectos que tal vez teníamos en mente hacer. Por lo menos algo que usted quería hacer, voy a hacer esto, voy a comprar esto, tal vez usted va a tener que frenar y decir, no lo puedo hacer por lo menos por este tiempo. Eso se llama Dios cambiándonos la agenda. Por eso este tiempo de confinamiento no es perdido. Ahora, tal vez podemos persistir en nuestra agenda y creer, no, como sea, yo sigo sacando lo mío y de malas. Lo podemos hacer. Y tal vez, si lo hacemos, tal vez terminemos estrellándonos en un sentido, en algún aspecto de nuestra vida. Pero nosotros debemos pedirle a Dios en medio de este tiempo, debemos pedirle a Dios, Señor, en medio de este tiempo de estar confinado, de estar encerrado, donde voy a tener tal vez un poco más de tiempo para repensar cosas, para reflexionar, para meditar. Señor, ¿cuáles cosas, una oración en nuestra vida debería ser, cuáles cosas, Señor, son aquellas que deben cambiar? ¿Cuáles son los planes que tal vez tenía presupuestado hacer en este tiempo y donde tú quieres tal vez cambiar, Señor? ¿Qué plan cambiar? Esa ha sido mi agenda. Ahora, ¿cuál es tu agenda a partir de este tiempo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Qué cosas debo evitar hacer en este tiempo? ¿En qué cosas debo esperar? Y eso cada uno de nosotros se lo tiene que preguntar en los tiempos de estar a solas con Dios. Debemos pensar esto.
¿Cuáles son esos cambios en su agenda que Dios quiere propiciar a partir de este tiempo de confinamiento? Pregúnteselo allá. Cada uno sabe, porque cada uno, Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Pero algunas cosas en este tiempo van a cambiar. Seguramente cosas que teníamos pensado este año se van a aplazar. Y eso se llama Dios cambiándonos la agenda. Por eso Dios no está trabajando en vano en medio de este tiempo. Y por algo Dios lo está haciendo. Tal vez no lo alcanzamos a ver, pero tal vez Dios nos está guardando de muchas cosas. No podemos decir, pero ¿por qué? Pero esto, pero lo otro. Dios tiene el control. Lo segundo, no solamente en el confinamiento Dios le cambió la agenda a Noé, puso cosas que no estaban en su agenda personal, 370 días metido en un barco, nada más ni nada menos que con un montón de animales, y solo imagínense la escena por un momento, estar metido con elefantes, con perros, con gallinas, con tigres, en fin, con todos sus animales y todo lo que esto conlleva, en fin, terrible, tremendo, pero también Dios le cambió la agenda una vez pasó este tiempo y lo vamos a ver al final de esta enseñanza. Lo segundo es que en el confinamiento también, como lo hemos dicho, Dios sigue trabajando y esto nos lleva al segundo punto y es que Dios cambia los escenarios. Uno fue el escenario que vivió Noé mientras estuvo confinado con su familia y otro escenario muy diferente fue el que vivió una vez salió del arca. Si usted mira capítulo 7, acompáñeme en su Biblia, por favor, que seguro que la debe tener allí a la mano. Capítulo 7, miren lo que dice versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Versículo 17. Y el diluvio fue 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Versículo 18, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Versículo 20 al 24, rápidamente. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y el 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. El 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que ve en la tierra murió. El 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Y el 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Se levantaba por la mañana Noé, después de que estaba metido en un arca, después de que estaba allí metido, como les digo, con sus hijos, sus nueras y este resto de animales. Noé se levantaba en la mañana, se tomaba un tinto y no era que no hiciera nada más nada, no. Por el contrario, sobre estas aguas, sobre estas situaciones, Noé tuvo que vivir un escenario de estar haciendo sus tareas diarias. Imagínense lo que era alimentar y estar pendiente de un reguero de animales alrededor de 370 días. Tremendo. Pudiera uno preguntarse por qué tanto tiempo metido dentro de un arca con un montón de animales. ¿Por qué no pudo ser menos tiempo? Como seguramente tal vez cualquiera de nosotros en todo lo que estamos viviendo pudiéramos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué este tiempo? ¿Por qué estar metidos acá 19, 22 días metidos en nuestra casa? ¿Por qué no poder salir? ¿Por qué no poder ir a hacer ejercicio? ¿Por qué no poder ir a visitar a nuestros padres, quienes los tenemos tal vez un poco más alejados? ¿Por qué no poder? Y pueden surgir muchas preguntas. Y hay algo que no debemos olvidar y es que Dios tiene procesos y los procesos de Dios toman tiempo. Y así fue en la vida de Noé y también lo es en medio de nuestra vida. La Biblia no da detalles de lo que Noé pensaba o de lo que sentían esas personas dentro del arca. Pero seguramente como Noé, como lo tenemos nosotros, tal vez Noé tuvo sus días. No es fácil.
y para nada, si lo imaginamos, estar metido más de un año en medio de un arca. Una cosa es estar un año en medio de un crucero chévere, por aquí, llegando acá, a este puerto y al otro, eso es diferente. Pero fíjense que ahorita, digamos, cuando empezó todo este tema del COVID-19, muchos tuvieron que estar confinados en un crucero y ya estaban desesperados y no fueron meses, fueron cuestión de algunos días o tal vez unas semanas y estaban desesperados. Ahora imagínense lo para Noé estar metido en un arca más de un año. Difícil. Seguramente Noé tuvo sus días, pero ¿saben algo? Durante todo este tiempo, desde que entraron hasta que salieron, Dios estaba cambiando escenarios. No solamente Dios le cambió la agenda a Noé, sino que también Dios le permitió ver a Noé cómo él cambia los escenarios. Las lluvias no fueron para siempre. La inundación no fue para siempre. Vivir metidos dentro de un arca no fue para siempre. Dios estaba preparando y tenía escenarios nuevos para la vida de Noé. Y usted y yo debemos saber que este confinamiento no será para siempre. Sí, se ve largo, 19 días. Para las personas de 70 años hasta el mes de mayo, o sea, un mes más. Sí, es difícil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, es difícil. Juega emocionalmente en muchos aspectos. Pero este tiempo no será para siempre. Y Dios, en medio de este tiempo de confinamiento, seguramente nos va a permitir ver Él cómo cambia escenarios en nuestra vida. No solamente cómo nos cambia la agenda, sino cómo también Él va a cambiar escenarios en nuestra vida. Que mientras nosotros en algún sentido estamos frenados, entre comillas, y preguntándonos por qué Dios ha permitido todo esto, ¿por qué no todo podía seguir como antes? ¿O por qué en lugar de 19 no fueron 7 o 3 días de confinamiento y ya? ¿O por qué tal vez como en otras naciones que no están confinadas, por qué no pudo ser así en Colombia? No lo olvide, Dios nos lleva a vivir procesos. Y aun cuando nosotros en un sentido estamos frenados, entre comillas, Dios no está frenado, Dios sigue trabajando. Noé estaba frenado en un arca, entre comillas, pero Dios seguía trabajando. Sus planes seguían adelante. Y miremos algunas cosas que Noé vivió y que nosotros viviremos en este tiempo cuando Dios va a estar cambiando escenarios. Miren lo que dice versículo 1. Cosas que debemos tener presentes de que Dios va a cambiar escenarios en medio de este tiempo, de que Dios nos va a permitir, una vez salgamos de este tiempo, vivir escenarios nuevos. Miren esto, capítulo 8, versículo 1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Lo primero es, se acordó. Ahora, no es que Dios sufra de amnesia, no, por supuesto que no. Dios la tiene clara, Dios no sufre de Alzheimer, no, para nada. Dios la tiene clara, Dios lo sabe todo y Dios se acuerda de todo. Pero esa expresión se acordó, quiere decir, cuando utiliza esa expresión acordó, quiere decir, no es que Dios se hubiera olvidado de Noé. Esta expresión lo que quiere decir es que Dios no se olvidó de Noé, sino que fue fiel en su esencia a sus propósitos y que Dios intervino nuevamente. Eso es lo que significa se acordó. Que Dios en su fidelidad extendió su misericordia, que Dios le siguió extendiendo su fidelidad, que Dios intervino en ese momento de la vida de Noé. Eso es lo que significa se acordó. No, Dios no lo había olvidado. Y usted y yo debemos saber que en medio de este tiempo, que en medio de lo que estamos viviendo, Dios no se ha olvidado de nosotros. Que como Noé,
también llega un momento donde él dice, y se acordó Dios, y ponga allí su nombre. Y es allí cuando Dios se acuerda, utilizando esta expresión, es allí cuando Dios decide intervenir en medio de nuestra vida y en medio de los escenarios que estamos viviendo. Y fíjense que esa expresión, cuando él dice que se acordó, o sea, que Dios en su fidelidad decidió actuar, intervenir, a partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar en el escenario externo, digamos, que tenía Noé. Miren lo que pasó. Dice el versículo 2, mire lo que pasó una vez Dios se acordó, cómo Dios empezó a cambiarle el escenario a Noé. Dice, versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue, ¿qué? Detenida. O sea, después de escuchar un ruido estruendoso, porque imagínense, si uno cuando escucha una gran granizada, uno dice, uy, está lloviendo durísimo, o cuando llueve muy fuerte, uno dice, golpea el agua contra las ventanas fuertemente, uno dice, uy, está lloviendo duro. Imagínense lo que era percibir desde adentro un diluvio, el agua pegando contra esa arca, llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Durísimo. Pero miren lo que pasó cuando Dios se acordó. Dice que se cerraron las fuentes de las aguas. Y esto nos muestra cómo los escenarios para Noé empezaban a cambiar de un ruido espantoso a no escuchar ya nada. Y esa palabra cerraron quiere decir callaron, se rindieron. En otras palabras, las aguas que estaban sonando cuando caían fuertemente y se escuchaban, de un momento a otro cuando Dios intervino, dejaron de sonar. Se rindieron ante Dios. Y creo que parte del proceso de Dios en nuestra vida en este tiempo y con miras a cambiar nuestro escenario es que Dios también cerrará tanto ruido que hoy estamos escuchando. Porque hoy nuestro diluvio son tantas cosas que escuchamos. Que este virus llegó para quedarse, que la economía esto, que los empleos aquellos, que vienen miles de muertes más, que esto se va a extender. Pues Dios sigue orando. Y esas fuentes, utilizando este cuadro, estas fuentes también se van a cerrar. Como que en un sentido Dios empieza a cambiar el escenario. De tanto ruido, Dios empieza a través de su espíritu a también a traer calma, a dejar de escuchar tantas cosas. Luego dice versículo 3, las aguas decrecían ¿qué? Gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de ¿qué? De 150 días. O sea, las aguas empezaron a apaciguarse, a apartarse, a calmarse, a cambiar. Ahora, Dios no quitó las aguas de un día para otro. Esto tomó tiempo. Pero lo clave es que Dios lo fue propiciando poco a poco hasta que en definitiva en el versículo 14, si usted lo dice que la tierra quedó totalmente seca. Y hoy nosotros, como lo hemos dicho, estamos confinados, encerrados, rodeados en un sentido metafóricamente hablando, rodeados de muchas aguas, pero tengamos la certeza que esas aguas irán decreciendo, que irán cesando, que las cosas irán cambiando, que las cosas se irán apaciguando. Hoy tal vez estamos viviendo una turbulencia, estamos viendo cómo el agua nos golpea por aquí, por allá, con lo que escuchamos, como esto, por lo otro, pero en medio del confinamiento, Dios también interviene y empieza a cambiar escenarios. Y hoy tenemos un escenario externo, pero debemos confiar que Dios tiene el control de todo esto y poco a poco irá cambiando las cosas. Esto no va a ser de un día para otro, tal vez. Pero Dios sigue trabajando y lo seguirá haciendo para que nuestros escenarios cambien. Y miren lo que terminó versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Ahora, el arca no reposó
porque Noé la llevó a un lugar seguro, porque tuvo mucha pericia y logró llevarla a un lugar seguro. No, Noé no pudo llevar el arca a un lugar seguro, no pudo darle reposo por sí mismo, no tenía el control. Reposó sobre un lugar seguro porque Dios providencialmente la llevó a dicho lugar. Y a Noé y a su familia le llegó el día en que dejó de moverse de un lado para otro, porque eso era lo que pasaba al estar en medio de tantas aguas, que el arca fuera así, y el agua la llevara por aquí, y el viento la llevara por allá, por aquí, por allá, por aquí. Y muy seguramente con todo lo que estamos viviendo, de las últimas cosas que tal vez experimentamos es reposo, es descanso. Hoy seguramente lo que podemos sentir con todo lo que estamos viviendo en nuestra vida es como como esa arca sobre las aguas, nuestra vida pareciera que va de un lado para otro, como que inestabilidad. Cuando escuchamos tantas cosas, cuando escuchamos tantas cosas que están pasando y que pueden llegar a pasar, como que nuestra arca, nuestra vida, si me permiten utilizar esa figura, como que no está estable. Y hoy, preparando esta palabra, recordaba las palabras que el Señor le dijo a Simón en su momento. El Señor le dijo a Simón en Lucas 22:31, le dijo, el diablo os ha pedido para zarandearos, o sea, lo que pasa en construcción cuando cogen, se me olvida el nombre de esto, eh, bueno, donde echan la arena y empiezan a hacer así, sí, pero lo que utilizan, se me olvida el nombre, pero bueno, seguramente usted lo conoce. Y él dice, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero le dice, pero tranquilo, yo he rogado al Padre para que tu fe que no falte. Y nuestra vida hoy está en algún sentido siendo zarandeada. Y tenga presente, su arca no va a hallar, no, su arca, o sea, su vida y mi vida no van a hallar reposo por nuestra pericia. No es porque usted, no es como la gente hoy en día que quiere hacer yoga y meditación y tener tranquilidad y descanso. El yoga ni la meditación pueden dar una tranquilidad realmente. Dan una tranquilidad posiblemente temporal. Pero si nosotros queremos el verdadero reposo, solo lo vamos a encontrar a través del Espíritu Santo, que nos va a poder llevar a experimentar y a vivir el verdadero reposo en medio de este tiempo. Y tal vez hoy nuestra barca se mueve, pero así como Dios providencialmente llevó a esa arca a hallar reposo, a encontrar reposo, a que las aguas ya no la movieran, tal vez hoy estamos viviendo esta situación de una manera fuerte, pero yo creo que Dios también su misericordia y su gracia va a llevar nuestra vida a un momento de reposo. Y no tenemos que esperar hasta que las cosas y las condiciones vuelvan a ser, entre comillas, perfectas. No, ese reposo lo hallamos y lo encontramos en Dios en medio de este tiempo. Cuando escuchamos tantas cosas, Dios, que es bueno y misericordioso, va a llevar nuestra vida a experimentar, a vivir ese reposo en medio de este tiempo. Y miremos cómo Dios fue orando hasta que el escenario cambió. Para Noé tomó un año largo. No sé cuánto tiempo tome para nosotros tal vez el poder ver que las cosas vuelvan a su normalidad en un sentido. Pero ese diluvio que hoy estamos viviendo actualmente, con todo lo que estamos viviendo, tenga claro, ese diluvio no será para siempre. Y aunque tal vez pudiéramos pensar que nada está pasando, que todo está igual, que nada cambia, no olvide esto, por favor. La mano de Dios está trabajando y seguirá trabajando, porque Dios está cambiando y Dios va a cambiar los escenarios que hoy tal vez nos están rodeando. Que decimos, uy, pero esto, pero no tengo, quería hacer esto, pero aquí, pero lo otro. Tranquilo. Así como Dios le cambió el escenario a Noé, de pasar de un gran diluvio a tener reposo y que la tierra estuviera completamente seca, tenga la plena certeza de que Dios también
cambiará nuestro diluvio, el que estamos viviendo actualmente. Dios también nos permitirá pasar de este gran diluvio a tener reposo y hallar tierra seca, metafóricamente hablando. Y lo tercero, para terminar, lo primero es que Dios cambia confinados, el título de esta palabra. Lo primero es que ¿qué? Dios cambia nuestras agendas. Lo segundo es que Dios cambia el escenario. Y se acordó Dios y empezó a pasar ¿qué? Las cataratas fueron cerradas, el agua empezó a decrecer al punto de volverse seco y dice que después el arca reposó. Dios cambia el escenario. Hoy cada uno de nosotros tiene un escenario, pero confiemos, Dios va a cambiar ese escenario. Y aunque en un sentido este mundo está parado, la mano de Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, Dios sigue actuando, Dios sigue haciendo, Dios sigue moviendo. Y esto me lleva al tercer punto y con eso terminamos. ¿Están recibiendo la palabra? Dígame amén en su casa. Amén, muy bien. Lo tercero es que la agenda de Dios continúa. Miren lo que dice el versículo 16 y 18 del capítulo 8. Dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Ahora acompáñeme al capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Luego acompáñeme al versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y luego el versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y se pegó, mejor dicho, una borrachera, etcétera, etcétera. Lo primero es que Dios cambia la agenda. Lo segundo es que Dios cambia el escenario cuando estamos confinados. Lo tercero es que la agenda de Dios continúa. La agenda de muchos hoy se ha parado. Lo dijimos hace un instante. Muchos empresarios querían extenderse en sus negocios y hoy han tenido que parar. Querían abrir tiendas, hoy han tenido que parar. Muchos querían viajar y esa agenda se paró. Hoy usted puede tener mucho billete acá en Colombia, puede tener mucha plata, pero suerte, no puede salir, está parado. Su agenda se paró. Muchos artistas, que el concierto aquí, que no sé qué, que allí, que Alzate, que no sé qué, que Johnny, en fin. Todo ese tipo, que el binomio, en fin, todo eso, cristianos, no cristianos, hoy su agenda está ¿qué? Parada. Parada. No pueden hacer nada, no pueden hacer conciertos, hoy está parada. A nivel de iglesia, las iglesias tal vez iban a hacer este concierto, que no sé qué, que allí, que allá, y todo eso quedó como parado. Muchos querían comprar y esa agenda ¿qué? Se paró. Muchos tenían planes y proyectos de ir, de hacer, de comprar, y ahora me voy a comprar esto y lo otro y voy a vender, y esa agenda ¿qué? Se paró. La agenda de los gobiernos está como parada en un sentido. Pero cuando vemos la Biblia, no solo aquí, sino en los diferentes relatos, la agenda de Dios no para. Sus planes no paran, sus proyectos no paran, sus inversiones, sus propósitos no paran. Y a este mundo en un sentido lo ha frenado un virus imperceptible al ojo humano, invisible. Pero a Dios, y tenga claro esto y no lo olvide, a Dios no lo frena ni el COVID-19, ni el 20, ni el 21, ni el 22, ni el 32, ni el 40, ni el 50. Dice la Biblia que ni siquiera la misma muerte pudo frenarlo. Y si a Dios no lo puede frenar nada, ni esto, no lo ha podido frenar, ni lo frena esto, ni lo otro, pues si Dios está en nosotros, si
Si nosotros le pertenecemos a Dios, pues nosotros también debemos entonces decir, ok, si a mi Dios no lo frena nada ni nadie, entonces a mí tampoco me tiene que frenar nada ni nadie. En un sentido, yo ya lo voy a explicar. Y los planes que Dios tiene para ese momento continuaron a través de la vida de Noé por varias razones. Mire, primera razón por las cuales esos planes continuaron en la vida de Noé. Y si usted le ha entregado su vida a Dios, si usted le ha entregado su vida a Cristo, si usted le pertenece a Cristo, entonces usted tiene que decir, ok, si los planes de Dios continuaron a través de la vida de Noé, mi vida le pertenece a Dios, entonces sus planes también van a continuar a través de mi vida. En lo que Dios quiera hacer y en el propósito que Dios tenga con usted. Mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 6. ¿Por qué esos planes con Noé no se frenaron? Versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Una primera razón por la cual los planes con Noé no se frenaron era porque Noé había decidido caminar con Dios. Versículo 14 nos dice por qué también, porque decidió obedecer a Dios. Del versículo 1 del capítulo 7 dice que por qué los planes de Dios con Noé no se frenaron. ¿Por qué? Porque la agenda de Dios continuó a través de la vida de Noé. Sencillo, porque Noé en el arca. Y si usted lee Hebreos 11:7, nos da la cuarta razón, y es porque Noé puso su fe en Dios. Obviamente todo esto bajo la gracia, bajo la base de la gracia de Dios. La agenda de Dios con Noé no terminó al salir del arca y ya. Dios le dijo lo que venía a continuación. Y Noé vivió esa agenda por 350 años más, porque vivió hasta los 950 años. Imagínense. Nosotros, por dicho, a los 80 ya estamos que tiramos la toalla. Y este man vivió 950 años, se lo podrá imaginar. Y miren, para muchos hoy literalmente está siendo el fin de sus días. Y literalmente digo porque hoy muchos, alrededor de unas 30,000 personas han muerto. Y esto solo es el comienzo, porque esto se sigue proyectando a miles de personas más. Para muchos, prácticamente literalmente va a ser el fin. Pero si usted que me está escuchando en esta mañana toma la decisión correcta de entregarle su vida no a una religión, sino a Jesús, si decide obedecerle, si toma la decisión de entrar en esa barca llamada Jesús, si le cree a Dios, entonces tenga la certeza que la agenda de Dios en su vida va a seguir. Y no estoy diciendo con esto que no vayamos a morir, no. Ese momento va a llegar, sin lugar a dudas. Pero en este punto o en este escenario en el que estamos viviendo, cuando muchos han tenido que parar su agenda, cuando muchos han tenido que decir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, la agenda de Dios continúa. Y Dios tiene propósitos y planes con nuestras vidas. Y si Dios en su soberanía decide seguir otorgándonos la vida, pues tenga la plena certeza es porque la agenda de Dios en nosotros y con nosotros va a seguir adelante. Con COVID-19 o sin COVID-19, con vacuna del COVID-19 o sin vacuna del COVID-19, se mueran miles o sigan viviendo miles. La agenda de Dios en nuestra vida va a continuar mientras Él nos siga otorgando la vida. Y los proyectos y los planes y los sueños y la visión en nuestra vida debe continuar con los cambios que Dios quiere hacer, como lo vimos en el primer punto, porque Dios cambia las agendas, pero la agenda de Dios va a continuar con o sin nosotros. Pero si lo miramos a nivel individual, mientras Él decida, como lo dije hace un instante, decida darnos la vida, su agenda en nosotros continuará. Mientras para muchos hoy está terminando, hoy nosotros podemos levantarnos, hoy nosotros podemos estar acá reunidos, conectados y decir, ok, Señor, así como con Noé, tus planes continuaron, yo creo que con mi vida tus planes también van a seguir adelante. Para Angie, la semana pasada, un joven de 40 años, un funcionario de la entidad donde ella está, murió.
le dio un infarto mientras estaba confinado con su hija. Hasta ahí llegó todo. Murió en el confinamiento, un paro cardíaco y hasta ahí fue. No, usted y yo tenemos hoy la vida y mientras la tengamos, debemos tener esa certeza. Los planes de Dios siguen adelante en mi vida. Sus propósitos siguen adelante en mi vida. La visión que Él tiene conmigo sigue adelante en mi vida. Los propósitos que Él tiene con mi economía. Si usted tiene un proyecto, una empresa, si usted tiene un emprendimiento, entonces si Dios le da la vida, entonces tenga la plena certeza que esos planes, esos proyectos continuarán en medio de esos escenarios. Porque nada detiene la agenda de Dios. Y nada detiene la agenda que Él tiene con nosotros. Esos planes siguen adelante. Y debemos recordar las palabras que dijo el salmista en Salmo 118, 17. Que no moriré, sino que viviré para ver las grandes obras de Dios. Lo voy a leer para leerlo textualmente. Miren lo que dice Salmos 118, 17 y con eso terminamos, oramos y nos vamos a comer una deliciosa hamburguesa. No voy a decir el lugar porque no me pagaron la pauta, pero miren lo que dice. Salmos 118, 17. Mentira, lo de la hamburguesa es por molestar, lo que usted quiera comer hoy. Pero dijo el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Usted lo cree? Me imagino que dijo un fuerte amén, lo creo. Pues yo también lo creo. La agenda de Dios no para. Y Dios nos llevará a la tierra que tiene preparada para nosotros. Con Noé, en la vida de Noé, la agenda de Dios no paró. Lo sacó del arca, pero le dijo, viejito, a producir, multiplíquese. Mejor dicho, refunden esta tierra, extiéndanse. Y eso no fue de la noche a la mañana. Tomó tiempo, pero la agenda de Dios continuó. El propósito de Dios continuó. Y en nosotros vamos a creer lo que Dios también lo va a hacer. Ahora aquí obviamente el escenario es diferente porque acá el mundo no se acabó, por supuesto. Muchas cosas están cambiando, pero los planes de Dios, los eternos planes de Dios siguen siendo los mismos en nuestra vida y con nuestra vida. Así que yo quiero solamente orar en esta mañana. Padre, yo he dado tu palabra. Y como Noé estamos confinados también, Señor, confinados a un lugar, confinados, Señor, encerrados, aislados de amigos, de familiares, de oficinas, de trabajo, pero tú sigues siendo el mismo, Señor. Y yo te pido para que en medio de este tiempo, el cambio en la agenda personal de cada uno de nosotros, esos cambios que tú quieres hacer en la agenda personal, entonces nos permitas ver y conocer y entender cuáles son esos cambios, Señor. ¿Cuáles son los cambios que quieres hacer a nivel tal vez de hemos pensado las cosas, de las decisiones que tomamos, Señor? Tal vez tal vez ya a partir de este momento no volver a ser tan impulsivos en comprar y esto, sino ya decir, ok, la agenda de Dios me la está cambiando en este sentido y ya de frenarme, de saber que en cualquier momento las cosas cambian y que lo mejor es poder estar tranquilos. Señor, en tantos aspectos nuestra agenda empieza a cambiar con todo esto, Señor. Pero sabemos que esto es para bien de nuestras vidas, Señor. Y oro para que tú le hables a cada persona. Sí, seguramente algunas cosas de nuestra agenda seguirán igual en el hecho de salir a trabajar, de ir a la oficina, de estar haciendo esas cosas. Seguramente esas cosas de ir al trabajo seguirán iguales, pero muchas cosas también de nuestra agenda, de nuestra vida, en este tiempo seguramente tú las vas a estar cambiando, Señor. Y oro para que eso pase de acuerdo a tu voluntad. Oro, Señor, para que en medio de este tiempo de confinamiento, Señor, podamos ver también y podamos ser testigos de cómo los escenarios cambian, Señor. Hoy vivimos un escenario que en ciertas cosas no es fácil, pero así como Noé pudo de primera mano tal vez
verse, en un sentido, ver cómo su escenario cambió, que nosotros podamos ver en este tiempo cómo escenarios cambian, cómo situaciones cambian, cómo las aguas se callan, cómo empieza a decrecer el agua, cómo pasamos a la tierra seca, cómo nuestra vida empieza a vivir reposo en medio de este tiempo cuando mucha gente está en turbulencia y está turbada y está preocupada y corriendo y moviéndose y aquí y allá y tantas cosas, que nosotros podamos ver cómo el escenario, como tú, Espíritu Santo, empiezas a cambiar el escenario en nuestra vida, Señor. Y oro, Señor, para que tengamos la certeza de aun cuando tal vez a nivel mundial muchas cosas están frenadas, podamos saber que nuestro buen Dios no lo frena nada ni nadie. Tu poder no lo frena nada, como dice Isaías, lo que tú haces, ¿quién lo estorbará? ¿Quién? Y tú tienes un plan y un propósito con nosotros. Y mientras tengamos la vida, queremos tener la certeza y la seguridad de que tu agenda con nosotros sigue adelante. Que tu agenda con nuestra empresa, con nuestros negocios, con lo que estamos haciendo sigue adelante a nivel familiar, a nivel económico, a nivel laboral, sigue adelante, a nivel espiritual, sigue adelante. Y te damos gracias por eso, Señor. Padre, oro que cualquier persona que vea este video y que no te haya entregado la vida, entonces este sea el tiempo propicio y el momento propicio para que decida ponerse a cuentas contigo. Perdón por sus pecados y pedirte a ti que entres a su vida y que cambies la vida y empezar a tener una relación no con una religión, sino contigo, Señor. Y te pedimos eso, Señor. Padre, pedimos eso, porque este sea un tiempo de salvación para almas, Señor. Y oramos para terminar, que una vez salgamos de este tiempo, nuestras vidas no sigan iguales. Nuestra relación contigo no siga igual. Que esto nos lleve a apasionarnos más contigo, a buscarte, a orar, a leer la Biblia, a querer estar un domingo en la iglesia, a querer buscarte, a querer compartir esta verdad con muchas personas. Que nuestras vidas no salgan iguales de este tiempo, es lo que te pedimos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por habernos permitido reunirnos y bendícenos en este resto de días, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Qué privilegio, de verdad, poder conectarnos a través de este medio. Cuando no es por un lado, es por el otro. La verdad es que Face a veces no nos da posibilidad de la cámara, pero trataremos de hacerlo siempre por ambos mientras podamos o por cualquiera de los dos. Cualquier cosa, estamos conectados. Nos vemos mañana a las 8 de la noche para nuestro tiempo de oración. Y testimonios, cosas que Dios le responda en este tiempo, por favor, cuéntenos para poder contarle a otros y que la fe de otros sea levantada. Dios les bendiga, bendiciones y nos vemos. Los queremos mucho. Bendiciones.